Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad que, bueno, entiendo que es un poco extenso y como ya dijeron mis compañeros, en realidad hay muchas más temáticas que no pusimos porque todos nos entusiasmamos y de qué te gustaría hablar a vos y qué quisieras. La verdad, porque está dado vuelta a todo a nivel, si está dado vuelta, como dijeron mis compañeros, el Estado de Derecho Social, todos los derechos humanos están dados vuelta con las políticas de nuestro gobierno nacional y también con su correlato en la provincia. Y lógicamente también en lo local, municipal quiero decir, ¿no? Porque sabemos que todos están encadenados en la misma línea que me parece digo yo, con un modo de querer como ocultar o digo a nivel provincial y a nivel local, este es mi parecer, en un sentido de no querer explicitar que son políticas, como ya se ha demostrado acá en las temáticas que han abordado mis compañeros, que están en la misma línea, Bueno, eso quería decir. Respecto a la temática que yo voy a abordar, que tiene que ver con el derecho a la igualdad, como pregunta, como interrogación para la reflexión, ya también se ha comentado acá, cuando Marta empezó también con su alocución, y a mí me gustaría dejar planteado lo siguiente. Hoy en día no podemos hablar de los derechos humanos ni accionar desde una perspectiva de derechos humanos sin pensar que está íntimamente ligada esta temática con el principio de no discriminación. Entonces, en todos los temas que se fueron abordando, nosotros podemos pensar o reflexionar a qué grupos o qué grupos pueden encontrarse discriminados en el goce de sus derechos humanos, si lo vemos desde el ámbito de la política criminal, si lo vemos desde una mirada del derecho a la alimentación, si lo vemos desde protesta social, que más ya me perdí, todos los temas que han hablado los compañeros, el tema laboral, el tema de la educación. Entonces, yo voy a reflejar acá dos cuestiones con respecto al derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad, y esto no es que lo diga yo, sino que muchos autores de nuestra doctrina son los que piensan, reflexionan, escriben, y también a nivel jurisprudencial, no solo jurisprudencial significa los fallos que se van dictando en nuestra comunidad nacional o en la comunidad internacional, también van reflexionando sobre esta cuestión de que qué decimos cuando hablamos del principio o el derecho a la igualdad. Entonces, si nosotros nos remitimos, que acá se habló de nuestra Constitución del año 1853 y que mencionaba el compañero Casella con respecto a cuál es la génesis o la exposición de motivos para todo el marco o los fundamentos de la ley base, se remite a esa Constitución del 53, nos remite a esa época, además lo dice explícitamente, no hay que hacer ninguna voltereta, para darnos cuenta, o sea, el gobierno de Milei asumió diciendo, yo quiero que volvamos a tener un país como el de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué Constitución? 53. Las bases, remite a las bases de Alberdi, ¿no? Entonces, digo, contextualizo en esa Constitución del 53 que tiene, y está vigente, un artículo que es el artículo 16, que a lo mejor lo han escuchado, que nosotros lo resumimos como que es el que nos expresa la igualdad de todos los habitantes, de la igualdad ante la ley, ¿no? Ahora, esta igualdad ante la ley la tenemos que pensar en ese proyecto político de país. ¿Qué significa la igualdad ante la ley?
que somos todos iguales ante la ley cuando, por lo que comentaban mis compañeros, yo los remito a lo que hablaban mis compañeros, las temáticas, que estamos todos iguales ante la ley, que todos tenemos la posibilidad de que nos toque esa justicia social que hablaba Marta Felperín, por ejemplo. Bien, esta igualdad ante la ley se liga a que todos gozamos de derecho y debemos gozar de los derechos, tanto constitucionales o los que nosotros hemos aprobados de Tratado de Derechos Humanos, donde estos derechos son para todos los habitantes de nuestro país. Ahora bien, cuando nosotros vamos a nuestras realidades, a nuestras comunidades, vemos que no todos pueden gozar de esos derechos que están reconocidos en nuestra Constitución, en los Tratados de Derechos Humanos, porque vemos un problemita, que el acceso a esos derechos que tienen que ser gozados sin ningún tipo de discriminación. Cuando digo sin ningún tipo de discriminación, digo que sea por una cuestión de sexo, de género, de opinión gremial, de condiciones socioeconómicas. Vemos que justamente en la realidad estos pretextos discriminatorios, aunque explícitamente nos reconozcan a todos por igual, no se acceden al goce de esos derechos porque operan esos pretextos discriminatorios en grupos que históricamente y sistemáticamente han sido excluidos de esta igualdad ante la ley. Entonces, nosotros ¿cómo podemos hacer una clasificación? Yo no voy a mencionar los autores, pero digo esto, los reconocidos autores del derecho constitucional, de los derechos humanos, plantean, bueno, esta sería la igualdad formal, ¿no? Lo que dice la letra de la ley, que es para todos. Y después estaría la igualdad sustancial o material, que se remitió Marta Felperín también. Bueno, la igualdad material y sustancial implica que no solo basta con reconocer en una norma, en una ley, en una legislación, que todos tenemos los mismos derechos, sino que tenemos que hacer que los obstáculos que impiden que todos puedan acceder a esos derechos sean removidos. ¿Y quién tiene que remover esos estados? Desde un Estado social de derecho. Justamente el Estado, que es en este proyecto de país que remite y tiene como fundamento la ley base, hace explícitamente un borramiento del Estado, ¿no? O sea, eso creo que cada uno en su lugar, en ámbitos educativos, acá se mencionó, en ámbitos laborales, en ámbitos de la economía, es el borramiento del Estado. Entonces, si yo necesito ese Estado para que esa igualdad formal que establece la ley se transforme en una igualdad sustancial o material, o sea, que la vivan en carne propia cada uno de los habitantes de nuestro país, necesitamos justamente ese Estado social de derecho. Entonces, ese artículo 16, que yo no sé si ustedes han escuchado, pero la verdad que si ustedes, si no lo escucharon, les pido que lo vean y lo escuchen. Hace muy poquito, yo digo, me sacó el tema este ministro de Injusticia, digo yo. Si lo escucharon a Cunio Olivarona, yo lo llamo el ministro de Injusticia. Lo que dijo en su disertación ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, hace, no sé, 3 días, 4 días, justamente él habla del derecho a la igualdad. Él apoya toda su alocución y el porqué, las políticas que tomaron con respecto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con respecto al INADI, cuál es la argumentación que toma, habla sobre la igualdad ante la ley. Y hay un ejemplo claro de este artículo 16, porque ese artículo 16 habla de que no hay ni fueros personales ni ningún tipo de distinción, para todos igual. Hace
una argumentación desde ese artículo 16. Es coherente, es coherente. Ahora, se olvidó que con la reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional tenemos otros artículos que justamente incorporan esta cuestión de la igualdad sustancial, que tiene que ver con que el Estado tiene que diseñar y desarrollar políticas públicas que hagan que cada uno de los habitantes de nuestro país tengan un real acceso a esos derechos considerando las mismas oportunidades, ¿no? O sea, que todos tengan la misma oportunidad. Pero hay una palabrita en el artículo que se mencionó acá, 75, inciso 23, que lo invito a leer para no leerlo acá, donde está hablando que el Estado debe tomar, se le llaman medidas positivas, o también se las denomina medidas de trato preferente, donde menciona determinados, ya estoy excedida, sí. Menciona determinados grupos, esto que yo mencioné, históricamente y sistemáticamente vulnerados en su derecho en cuanto al acceso a, que se le da encarnadura para su desarrollo, sus proyectos de vida, como cualquier persona, y menciona a las mujeres, menciona a los niños, menciona a los ancianos, menciona a las personas con discapacidad. No habla el lenguaje inclusivo, la Constitución, pero bueno, menciona y no es taxativo, y no es taxativo esa mención que hace. Donde ahí lo coloca el Estado como que tiene ese deber de procurar que realmente, o sea, que se haga efectivo, y hay una palabrita que dice real que sea esa igualdad. Ese real es lo que viene, no es que va en contra del artículo 16. O sea, el artículo 16 lo que nos está hablando es que todos gozamos los mismos derechos sin distinción alguna. No está mal, es así. Ahora, con eso no logramos, y acá termino, con eso no logramos que sea efectivo, digamos, el ejercicio de los derechos. O sea, el Estado, eso fue para que el Estado no haga ningún tipo de distinción para el acceso a los derechos. Pero viene la otra parte, que es un Estado haciendo. Y desmantelamiento, lo menciono, de las políticas públicas, es justamente con estas políticas de igualdad sustancial, viene a procurar desmantelar los obstáculos que no hacen posible el acceso a los derechos. Y acá lo que hay es lo contrario, es un desmantelamiento de las políticas públicas referidas a la no discriminación, a las políticas de género y diversidad, que es lo que va a hablar ella. O sea, la contraposición es la política de este proyecto de país, que le vamos a dar pelea, que vamos a luchar, que vamos a protestar, pese y cueste lo que cueste. Nada más. Gracias. Antes de arrancar, una acotación. El ministro también dijo que esto de autopercibirse lo que uno quiere no va. Sí, gracias. Perdón, pero bueno, lo dijo así en la comisión, así como lo estoy diciendo yo, con el gesto. Sí, lo vi por eso. Pero bueno, no voy a profundizar mucho en ese tema. Véanlo ustedes, indígnense solos. Voy a hablar un poco, a colación de lo que nos decía Marta, de esta tan ansiada igualdad, una igualdad que nosotras, y ahora voy a hablar de mujeres, no se me enojen por favor acá los compañeros, en el ámbito laboral, por ejemplo, o en las asignaciones de tareas, no tenemos. Necesitamos sí o sí un cambio de paradigma. Nosotros tenemos estereotipos, y a mí me gusta llamarle estereotipos porque no me gusta llamarle construcciones sociales, porque a mí la idea de construcción me da algo positivo. En cambio, la idea de estereotipo no me suena positivo. Nosotros tenemos estereotipos que asignan, según lo que la sociedad considera, determinadas tareas en virtud del género, que también es una imposición de la sociedad.
Y hay tareas, como las tareas de cuidado, que son aparentemente exclusivas y excluyentes de las mujeres. Esta cuestión, que parece un tema menor, trae a colación infinidad de efectos en relación a las mujeres que no tienen nada de menor. La desigualdad o la brecha laboral que ocasionan la asignación de estas tareas de cuidado a las mujeres es enorme. El empleador, hay estudios hechos en España y también acá en nuestro país, donde se ve que la mujer, antes de ser madre, no tiene inconvenientes en el acceso a determinados trabajos, pero no sucede lo mismo cuando ya ha decidido ser madre. También se ve que muchas mujeres resignan, no sé si tan libremente, esa elección, porque una vez ingresadas en el trabajo, esa igualdad de oportunidades y de acceso a puestos superiores o jerárquicos se ve coartada a las mujeres por las tareas de cuidado. Quiero aclarar una cosa, cuando hablo de tareas de cuidado, no solamente hablo de cuidado de los hijos. Hay una nueva denominación que se nos da a las mujeres de más de 40 y 40 y tantitos, en las que me incluyo, que dicen que somos la generación sándwich. Yo esto lo nombré en otro lugar. ¿Por qué? Porque estamos entre el cuidado de nuestros padres de casi 70 y el de nuestros hijos adolescentes. Esa es nuestra generación. Esto, y digo lamentablemente porque lo creo así, genera para la mujer una desigualdad, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de la justicia social. Me refiero a las jubilaciones. Las mujeres, muchas veces, en el trayecto de su vida en el que eligen ser madre y en los años que eligen dedicarse a cuidar a sus hijos, y ahora cuando digo eligen, lo digo realmente lo eligen y pierden. Eligen cuidar a sus hijos, pero resulta que durante ese tiempo no trabajan y durante ese tiempo no tributan a la seguridad social y entonces después lo pagan caro. Porque después tenemos que escuchar a la gente que termina diciendo, ay, le regalaron la jubilación, porque le regalaron la jubilación, porque nunca trabajó, porque... Nunca trabajó. Claro, pero es verdad, Marta, perdón que lo digo así, pero esa mujer que se dedicó toda la vida a criar a esos hijos, nunca trabajó. Sin mencionar que un montón de esas mujeres se dedicaban a tareas de cuidado fuera de su hogar y esas personas para las cuales trabajaban nunca tributaron y por eso no tienen una jubilación. Y hoy tienen encima que escuchar que nunca trabajaron. Perdón, que por ahí me... Pero bueno, estas desigualdades que vienen a colación de la igualdad a la que hacía referencia Marta, sin lugar a dudas, tienen que ir saneándose, tienen que ir cambiando. Creo que, por supuesto, las políticas públicas, que bueno, ahora tengo poca esperanza, deben apuntar a eso. Sé que hay presentaciones para que las acciones de cuidado o el cuidado sea considerado un derecho humano. Ese acceso o esa posibilidad generaría quizá una valorización mayor para las tareas de cuidado y posibilitaría, por ejemplo, que esas tareas de cuidado se institucionalicen o que estén a cargo del Estado. Y ahí no dejaríamos los chicos en la escuela como si fuera un depósito, sino que contaríamos con políticas que tendrían lugares para que esos chicos puedan estar mientras sus madres se desarrollan en sus ámbitos laborales y pueden ir cumpliendo sus proyectos de vida que no solamente sean ser mamá, sino mucho más. Creo, y con esto voy a terminar porque así soy lo más breve posible, creo que es necesaria una socialización. Tenemos que hacer que la sociedad, que cada uno de nosotros internalice
nuevos estereotipos, acá sí, nuevas construcciones sociales para poder ir cambiando. Sí, que el Estado aporte desde las políticas, pero no nos quedemos solo esperando que el Estado aporte. Nosotros desde cada uno de nuestros espacios debemos socializar para que se entienda que las tareas de cuidado no son exclusivas y excluyentes de un género, no corresponden solamente a las mujeres, son sumamente valiosas y, por supuesto, tienen que ser atendidas por todos y cada uno de nosotros, no solamente por un sector. Eso solamente así soy breve. Gracias. Muchas gracias. Alertas no solamente para visibilizar los derechos que ya están vulnerados, sino para los próximos a vulnerarse, porque en relación a las tareas de cuidado actualmente rige la posibilidad del reconocimiento. Las tareas de cuidado, por ejemplo, en el sistema previsional, el reconocimiento de un año de servicio con aportes por cada hijo que la mujer tenga. Digo, estemos alertas porque eso va a desaparecer seguramente. Y también en relación a las políticas de género, el desmantelamiento tremendo que han hecho en relación a eso, hablar del programa Acompañar, que era un programa importantísimo para el acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia por razones de género, que en el programa Acompañar, primero que lo acortaron a 3 meses, que antes era 6, y lo más grave es que tienen que hacer la denuncia, y es desconocer la complejidad que implica hacer una denuncia en contexto de violencia por razones de género, que muchas veces pone a la mujer, cuando hace la denuncia, en condiciones de peligro gravísimas por el hecho de forzar una denuncia que no está hecha en el momento oportuno. Digo esas dos cosas que me parece que son... Queríamos incorporar un montón de cosas.